Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Mi querido Luis Marroquín, bienvenido al episodio 33. Otra vez me tenés a tu izquierda. Hola Carlos, 33. Mira vos, qué increíble. 3-3, la edad del Señor. Cuando le dieron cruz, por no decir otra cosa. No, pero qué alegre de estar ya en el episodio 33 y seguimos hablando de algo que nos está, pues a mí personalmente me está moviendo el cerebro, ¿verdad? Para serles honesto, desde que empezamos el tema de los falsos dioses, yo sí me sentí confrontado porque no era algo que dijera, sí, hablemos de los falsos dioses. O sea, cuando comenzás a sacar de dentro de tu corazón todos los falsos dioses que tenés, o sea, todos los que yo tengo, de verdad que se asusta uno, ¿verdad? O sea, ay Dios, los que van a adorar a la Santa Muerte no son nada en comparación de lo que... Sí, eso te iba a decir yo, que yo jamás vuelvo a decir que hay los católicos que idólatras, porque las procesiones, porque los santos, porque... Mira vos, es increíble lo mal que estamos en ese departamento también nosotros. Estamos mal. Pero hoy, ya para ir dando final a esta serie de los falsos dioses. Los falsos dioses Endgame. Sí, Endgame. Pues decidimos invitar otro miembro más de Bad Boys. Vamos invitándolos de uno en uno para que los vayan conociendo, o sea, y cada vez vamos creciendo más. Entonces no sé cuándo vamos a terminar de invitarlos a todos, pero hoy, Maco Vinicio, de verdad, es un gustazo tenerte. Le decimos Maco de cariño. Así que, Maco, de verdad, gracias por estar hoy aquí. Vamos a compartir hoy de la palabra de Dios. No sé si querés saludar a todos los Muchas cuates. gracias a ambos, Carlos. Qué gusto saludarte. Relajate, no te pongas serio. Sí. Estamos entre cuates. Que Dios sea el que ponga palabras en nuestra boca, mucha. Ahí está. Ahí está, Maco. ¿Qué estás tomando? Decía que. Marco Tulio Puerto. Hoy puro tamarindo, mucha. Bueno, pues, ¿de qué estamos hablando entonces? Los falsos dioses que tenemos nosotros. Primer falso dios que hablamos fue nosotros mismos en el papel de Dios. Segundo fue el sexo y los placeres sexuales. Tercero fue el dinero, la venganza de Mamón. Decía que hablamos del dinero en 2 episodios, el dinero, las posesiones. La semana pasada hablamos sobre cómo ponemos nosotros a pastores, figuras, músicos en el papel de Dios, que casi que sean nuestros intermediarios delante de Dios, cuando la palabra de Dios dice que no hay mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Y hoy, pues, para finalizar esta serie, no trajimos otro Dios, porque aquí podemos sacar cualquier cantidad de dioses que tenemos los seres humanos y no acabaríamos el resto del año, nos seguiríamos hablando del tema, sino hoy hablaremos de eso, que esa idolatría, al final de cuentas, la podemos traducir como una palabra: infidelidad. Y de eso hablaremos hoy para cerrar esta serie. Yo hacía una pregunta ahí a los amigos y hoy se la hago aquí a los que están acá, ¿verdad? ¿Qué piensan, verdad? ¿O qué sentirían si sus esposas les fuesen infieles? Y con el respeto y el perdón de quienes nos están oyendo y están pasando por una situación así, pero de verdad que esto nos va a poner en contexto, ¿verdad? Porque nosotros, como hijos de Dios, como la iglesia, como esposa de Cristo, hemos sido infieles muchas veces. Pero pongámonos en el papel hoy, aunque sea por una milésima de segundo, de qué es lo que siente Dios. ¿Qué haríamos nosotros si nuestra esposa la descubriéramos siéndonos infieles? ¿Qué piensan? Maquito, ¿qué? Empezamos por vos porque todo callado. Bueno, yo escuché hace tiempo un estudio psicológico que al hombre le resulta mucho más difícil perdonar una infidelidad que a la mujer. Y yo creo que es derivado de la sociedad machista en la que estamos, porque la sociedad chapina latinoamericana es machista. Y dejando ese machismo a un lado y enfocándonos a la palabra de Dios, es un tema bien complejo y es un tema muy difícil, la infidelidad. Para mí como hombre, no sé, descubrir una infidelidad de mi esposa, creo que para mí sería muy difícil perdonar, para mí. Uh-huh.
punto de vista como varón, las preguntas en qué fallé, qué hice mal para que mi esposa tomara esa decisión. Para mí sería difícil perdonar. Difícil, una ¿verdad? infidelidad. Yo creo que es una respuesta, yo la veo de dos niveles, ¿verdad? Uno es cómo te sentirías y dos, qué harías al descubrir la infidelidad. Yo a nivel de qué sentiría, yo creo que sería la peor traición que puedo recibir, que algún día alguien puede hacer conmigo, y me partiría el corazón. Creo que no he sentido aún ese tipo de decepción o ese tipo de dolor en mi corazón. Supongo que ha de ser muy fuerte. Y a nivel de qué haría, yo creo que yo dejaría a mi esposa. Ese sería, esa es como que mi primera impresión, ¿verdad? Por supuesto, es un caso muy hipotético, vamos, pero cuando uno lo confronta con esa pregunta, yo creo que eso es lo primero que se viene a la mente, ¿verdad? Sí, yo como hombre creo que coincido con los dos. Creo que sería un dolor muy profundo. Creo que sería difícil de perdonar. Creo que probablemente tomaría alguna acción de ese tipo. No lo sé, ¿verdad? Yo también me lo cuestiono y pienso el vacío que sentiría en mi alma de haber perdido, haber compartido a ese ser amado con alguien más. Y que ella estuviese pensando en ese otro. De verdad que, no sé, me mataría eso, pienso. Ahora, eso somos nosotros como hombres, ¿va? ¿Y Dios? Y cuando digo y Dios es porque vemos repetitivamente a lo largo de la palabra de Dios cómo el Señor nos trata como a su esposa, a su iglesia. Primero lo decía del pueblo de Israel. Ya en el Nuevo Testamento ya lo habla como su iglesia porque la iglesia toma el papel del pueblo de Israel. Entonces, como Dios a lo largo de toda la Biblia vamos viendo cómo Él, siempre fiel, siempre atento, siempre cuidando de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Y repetitivamente sus hijos, desde la antigüedad hasta el día de hoy, siéndole infieles todos los días. Duro, Boncha. Duro. Sé que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Vos decías que, de hecho, la Biblia nos llama la novia o la esposa. Y sé que hoy vamos a tocar el libro de Oseas. Yo había escuchado, medio leído la historia que está en el libro de Oseas, que es uno de los profetas menores, ¿verdad? Sí. Pero la semana pasada que empezamos a preparar ese tema con vos, dije, lo voy a leer. Entonces leí el libro y además escuché la prédica que me mandaste vos y me quedé impactado. Quedo en el shock, ¿verdad? Sí, porque es choqueante ver esa historia con todo lujo de detalle y al final realmente te das cuenta que es tu historia. Te das cuenta que eso aplica hoy en día todavía a vos. Sí, vamos a poner en contexto la historia de Oseas. No es que me la sepa de memoria, por eso la voy a poner en contexto. Oseas era un profeta llamado por Dios para poder llevar la voz de Dios a su pueblo. Ese era el trabajo de un profeta. El pueblo de Israel venía de una serie de infidelidades mostradas a través de seguir a falsos dioses, de adorar imágenes que ellos mismos habían creado, de adorar incluso a dioses de otros pueblos, y el pueblo de Israel venía de ser infiel. Y viene Dios y le da una instrucción al profeta Oseas y le dice: yo quiero que te cases con una mujer que va a tener hijos de prostitución. Y de entrada eso es choqueante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que le diga Dios a un hombre de Dios que se case con una mujer que le va a ser infiel y que prácticamente se iba a volver una prostituta? ¿Cómo era posible eso? Y lo que Dios hace a través del libro de Oseas, para quienes nos oigan y tengan la oportunidad de hacer lo que Carlos hizo de
De leerlo. Y leerlo completo van a descubrir una historia de amor impresionante. Pero cómo el profeta Oseas hace lo que Dios le dice, toma a esta mujer, se casa con ella, tiene un primer hijo con ella y los siguientes hijos, según entendemos por la lectura, no son hijos de Oseas. Porque incluso Dios le va dando los nombres de los hijos y llegan hasta el último donde dice, este ya no es mi pueblo. Entonces, efectivamente pasó esto, ¿verdad? Él viene, se casa con esta mujer le da un hijo, pero en los siguientes fue adulterio, tras adulterio, tras adulterio, tras adulterio, hijos, hijos, hijos. Y él seguía ahí. Y esto es impresionante porque de verdad que, ¿cómo es posible? Dice uno que un hombre se la hacen una vez, pero que te la hagan 3 o 4 veces. Y que te digan que te la van a hacer, ¿verdad? Vos? Porque ahí, leyendo esto y lo que vos me enviaste para escuchar, hay una posible interpretación de que no necesariamente era una prostituta en el momento que se casó con él, pero que le dijo algo así como que, mira, te vas a casar con ella y ella te va a quemar el rancho. Así es. O sea, te lo anuncia, vamos, y que te digan eso vos en día, como aquellos chistes, vamos, que, ay, ¿te acordás de la no sé quién? Ah, que era no sé qué, no sé cuánto. Espérate, ¿cómo voy a casar con ella, vamos? Así algo así empieza la historia. Algo así era. Ajá. Pienso en el amor de Dios reflejado en el profeta, ¿verdad? Porque sabiendo que no eran sus hijos, que son hijos de prostitución, aún así los amó, aún así los recibió. Y así es como Dios nos recibe a nosotros, porque realmente, si lo vemos nosotros los gentiles, pareciéramos ser hijos de prostitución, ¿verdad? Pero por el evangelio es que nosotros llegamos a ser parte del Israel espiritual que somos ahora y amados, hijos adoptados con amor. Impresionante, Pero ¿verdad? yo al dar mi respuesta, pensar en dejar a mi esposa, en ese momento pensé cuántas veces he coqueteado yo con el diablo y con los placeres que el mundo me ofrece y he dejado a Dios por un lado. Me he ido más a la parte del placer que de la fidelidad que yo como cristiano tendría que tener hacia Dios. Y deja eso, vamos, porque también parte de lo que me da cuenta yo es que nosotros obviamente somos infieles, vamos, y en esta historia podemos ser estos hijos que decís vos, pero yo creo que más claramente somos Gomer, ¿vamos? Sí. La prostituta con la que se casó Oseas, y somos ese personaje que constantemente traiciona. Pero no solo constantemente traicionamos, sino que constantemente exigimos nosotros fidelidad. Y cuando algo no sale de acuerdo a nuestros planes, de acuerdo a lo que nosotros queríamos, inmediatamente reclamamos esa fidelidad de por qué me abandonaste, por qué no me cumpliste, ¿no? No, y hemos sido nosotros los que muchas veces nos fuimos de él, nos apartamos de él. Yo les decía que oí esta historia de alguien, de un predicador, que decía, esta es como la mujer aquella que daba sospechas de que andaba con otro, porque en el teléfono se alejaba para contestarlo y de repente un día desaparece la esposa y se va, y el esposo preocupado comienza a llamar amigos, hospitales, policía, no lo encuentra, pone una alerta y finalmente le dicen está en el motel tal, ahorita. Y él va, llega, toca la puerta y ella abre. ¿Qué haría esa mujer? Y él le dice, ¿sabes qué? Vámonos para la casa. Que eso es lo que el Señor hace con nosotros, pues, o sea, es lo que estamos viendo aquí, literalmente. Él no viene y nos condena, no hace lo que cualquiera de nosotros tres hubiera hecho, dejarla, maltratarla, no perdonarla, sino Él va a buscarla, que es exactamente lo que el Señor hace con nosotros y nos está haciendo en este momento. O sea, a pesar de que nosotros hemos sido infieles en más de una vez, Él sigue siendo fiel. Esto lo dice en 2 Timoteo capítulo 2,
versículo 13 dice, a pesar de, si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Él ha sido fiel. Y algunos se preguntarán, pero ¿yo en qué he sido infiel? Y yo te pregunto, ¿verdad? ¿Has puesto tu confianza a veces más en otras cosas que en Dios? Sí, muchas veces. Muchas veces. He pensado tanto en ese escenario y yo creo que yo tendría una reacción violenta en ese escenario que vos estás planteando de ir a encontrar a tu esposa en un motel con otro tipo. Pero yo sí he tenido muchos amantes y hablamos de lo que el mundo me puede ofrecer y le he dado la espalda por completo a Dios. Y es casi siempre, no es algo muy eventual. Confío más en mí y en mis planes que en los planes que Dios pueda tener para mí. Esa es la historia de todos, ¿verdad, Carlos? O sea, me pasa a mí, te pasa a vos. Sí, y es lo que hemos descubierto en esta serie, no sé, son 5 o 6 capítulos que hemos tratado de esto, pero cada semana, por lo menos yo me doy cuenta que hay en mí otro tipo de idolatría, vamos, y el tema de esto es que es descarado, vamos, o sea, es casi que tener la foto del otro o de la otra ahí en la misma cama en la que dormís con tu esposa o tu esposo, vamos, así es como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y así como al pobre Oseas le tocaba hacer el chisme del pueblo, vamos, porque Sí. obviamente el pueblo sabía que no eran sus hijos, vamos, así le toca a Dios con nosotros, vamos, porque como cristianos nos llenamos la boca de cualquier cosa, pero pecamos y somos infieles al Señor, vamos. Entonces, sí, es una historia bien real y bien cercana para todos. Lo curioso de esta historia es que dice que él seguía manteniendo a Gomer durante todo ese tiempo y probablemente a sus hijos. Tal y como hoy Dios, o sea, Dios, nosotros somos infieles hoy, ¿verdad? Y le estamos siendo infieles en este momento, probablemente con cosas, con orgullo, por ejemplo. Y Dios sigue sosteniéndonos. O sea, pero aquí literalmente dice que Oseas le mandaba su mesada, pues. O sea, ella lo abandonó. O sea, si nos vamos a la escena, esa que les decía en el motel, ella prefirió quedarse con el tipo y no regresar con su esposo. Pues eso le pasó a Oseas. Como 3 veces. O sea, ella lo dejó y él le seguía mandando su mesada, ¿verdad? Pues para los patojos, mira, o sea, para que comas, para que no tengas. Finalmente ella termina en un mercado siendo exhibida, subastada, porque llegó a ese punto de prostitución. Yo quisiera, ahí en lo que decías de que él le mandaba las cosas, también parte de lo que estaba entendiendo yo, es de que él la seguía manteniendo, pero no necesariamente ella entendía o reconocía que venía de Oseas, ¿vamos? Y nuevamente, vamos, eso es lo que nos pasa a nosotros. A pesar de nuestra idolatría, a pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue proveyendo para nosotros de alguna u otra forma y nosotros a veces hasta eso perdemos de vista. Increíble, ¿no? Oseas puede representar el amor de Cristo por nosotros en ese libro, porque perdona todas nuestras prostituciones, perdona las prostituciones de su esposa, y nosotros estamos destinados para ser la esposa de Cristo. Y de hecho lo dice acá en el capítulo 2, versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Porque en contexto, Israel en ese entonces tenía a Dios Baal al que le agradecían y le honraban por todo lo que recibían, cuando realmente era Dios. Y ese es un tema que hemos hablado mucho a Ose. Históricamente creo que la primera historia, valga la redundancia, de idolatría es esta de Israel, cuando le piden a Aarón que les cree un ídolo y todo. Y es bien fácil decir, como dijimos en algún momento, ay, sí, tan malos los israelitas, pero esos somos nosotros. Realmente esos somos nosotros. Constantemente tenemos nuestros dioses, nos parecemos mucho a los israelitas en ese sentido.
Les decía que ella termina en un como mercado de esclavos o algo así, supongo, por la redacción, porque dice que Oseas, el Señor le dice a Oseas que la vaya a comprar, que la vuelva, que la vaya a recuperar. Y dice aquí en el capítulo 3, versículo 2, la compré pues para mí por 15 ciclos, 171 gramos de plata y 1,5 homer, 330 litros de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. De verdad, esa onda es un amor inexplicable. O sea, él va y mira a su mujer ahí exhibida, vendiéndose, y él paga por ella. O sea, tal cual el Señor lo hizo. Muchas veces se me enchina la piel, ¿verdad? De yo revolcándome en mi pecado todos los días, y el Señor viene y me ve ahí y dice, yo pago por él. Porque lo amo. O sea, porque sé lo que ha hecho y lo amo. Y miren, muchas veces es la parte difícil del evangelio, que a veces nosotros queremos ser nosotros merecedores de sí, Señor, tú me salvaste porque de plano como yo era, aquí yo nada. O sea, aquí yo soy esa vil prostituta que abandoné a mi Señor por irme detrás de un montón de cosas. Y el Señor viene, va donde yo estoy, paga por mí, y no con monedas. Él pagó con su sangre. Mucha de verdad, la potencia del evangelio no tengo palabras para expresar lo que ahí pasó, pero ojalá un gracias fuera suficiente, pero una vida eterna agradecido no sería suficiente para reconocer lo que Dios hace por nosotros. Totalmente. Yo me doy cuenta, pensando en la idolatría que hay en mi corazón, si tuviera la oportunidad en un momento de que mi corazón fuera desnudado delante de Dios, la barbaridad de ídolos que yo tengo en mi corazón, y que a pesar de todas esas prostituciones, Él me da vida hoy, me cuida, tengo a mi familia, pero me pasa lo que Carlos menciona, que Gomer no se daba cuenta. Es como estar cegado, como tener un velo y decir, bueno, así vivo yo y el Señor me ama y yo no puedo cambiar, pero como el amor de Dios es tan grande en mi vida, que yo me puedo seguir prostituyendo porque el perdón siempre va a estar ahí. Pero no es así. Es impresionante el amor de Dios y su misericordia, pero veamos algunas cosas, porque yo sé que más de alguien dice, pero es que yo he sido fiel, ¿verdad? Yo sí voy a la iglesia. Ahora, ir a la iglesia el domingo, que dura el servicio 2 horas, si mucho, ¿verdad? Tal vez algún servicio durará más, pues. Pero eso es ser fiel a Dios. O sea, ir al domingo a la iglesia un par de horas. O sea, si yo viera a mi esposa un par de horas a la semana, ¿sería eso suficiente? Fíjate que, bueno, uno, volviendo al principio de cómo definíamos la idolatría, es en el momento que vos dejás de agradecer a Dios por lo que recibís, empezás en un ciclo que te lleva a poner otras cosas antes que Dios en tu vida, y a confiar en otras cosas antes que Dios en tu vida. Al final es eso que creemos que es la idolatría, o eso definimos con la idolatría. Y aquí tratamos algunos temas puntuales: el sexo, el dinero, nosotros mismos. La semana pasada el tema de cómo los evangélicos ponemos en nuestro corazón ídolos, pero realmente hay una infinidad de formas en las que podemos caer en idolatría que ni nos damos cuenta. Lo que decía Maquito, vamos, o sea, si Dios nos permitiera ver el estado de nuestro corazón, todo lo que ponemos antes que Él, no terminamos, vamos. No terminamos esta serie. Hagamos un podcast solo de eso, mejor. Sí, sí. A mí este concepto de idolatría me llama la atención. Amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Cabal. Y ese amor excesivo por las cosas que el mundo te ofrece, ¿verdad? Insaciable. Te convertís en una persona insaciable a los placeres que el mundo te ofrece. Pero la pregunta es, ¿por qué
la prostitución, si alguien, y lo tenemos en la conciencia, lo sabemos muy bien, que alguien ha pagado un precio demasiado alto por nosotros, sin embargo decidimos prostituirnos. Fíjense, muchachos, que yo del fin de semana para acá he venido reflexionando en el tema y por distintas cosas que a veces darse cuenta no es suficiente. O sea, aquí hemos hablado de pues, el Dios del dinero, el Dios del sexo, el Dios de los cristianos, el Dios... tantos dioses que hemos puesto. Y ahora ya los logramos identificar. Ya sabemos que son un pecado adorarlos. Bueno, mientras no sea el Dios de las Escrituras, cualquier cosa que adoremos es pecado. Eso estamos claros, ¿verdad? Sí. ¿Es suficiente con eso? Con saber que estoy adorando a un falso Dios. ¿Es suficiente con saberlo? Yo creo que no. Y les digo, una pateada que Dios me pegó con un podcast que oí de otro lado. Comando el rancho. No. ¿Pero qué podcast fue? No Fue un podcast de mujeres, increíblemente. Fue un podcast de mujeres. Ay, de mujeres. Fíjense que que mi esposa me lo compartió. Entonces, pero ahí hablaba la persona, decía, yo ya había reconocido que tenía un pecado, pero yo no me había arrepentido. Y este es el punto, fíjense, mis queridos amigos, que reconocer que hemos adorado más al dinero que a Dios no nos sirve de nada si no nos arrepentimos de eso. Reconocer que hemos adorado más al sexo que a Dios, ¿de qué nos sirve si no estamos arrepentidos? Decir que hemos adorado más a una figura, a un pastor, porque hemos creído lo que él dice ciegamente, pero yo no me he arrepentido de eso, pidiendo perdón a Dios, ¿de qué sirve saberlo? O sea, toda esta serie, yo espero, y hoy es el final de la serie para quienes nos han seguido, es llevarnos a un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento debiese llevarnos a vernos en el espejo y que nos dé asco nuestro pecado. O sea, de ver y decir, yo no quisiera haber adorado esto. Yo no quisiera haber sentido durante todo este tiempo esta atracción por esto y haber puesto en el centro de mi vida esto. Yo de verdad... Me da asco pensar las veces que estuve haciendo eso. O sea, ese es el punto que nos debería llevar este reconocimiento a la luz de las Escrituras y guiados por el Espíritu Santo. Un arrepentimiento genuino delante de Dios por no tener la vida que hemos tenido hasta el día de hoy. Porque si no, seguiremos en una vida de prostitución. Todas las veces deseando estar con alguien más que no es Dios. Y miren, muchachos, yo no sé si ¿quién de nosotros como marido podría vivir así? Pero eso es lo que le hacemos pasar a Dios, pues nosotros pensando en el pecado, soñando con el pecado, clamando por el pecado y abandonándolo a Él. Sí, yo creo que ese arrepentimiento no llega porque no hay una decisión de tener intimidad real con Dios. Si no tenés intimidad real con Dios, no vas a sentir asco por tu pecado. Si no tenés intimidad con Dios, difícilmente te vas a alejar de todos esos placeres a los que yo he estado acostumbrado. Porque si no tengo intimidad con Él, no lo conozco. Solo digo que sé de Él, pero no lo conozco. Y puede llegarme a pasar lo que Job dijo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero si yo me analizo, ¿será que mis ojos lo ven o de oídas lo he oído? Si yo no logro responsabilizarme de esa intimidad real con Él, yo voy a seguirme revolcando en lo que a mí me gusta. Sí, lo mismo que haces con esos falsos ídolos diariamente es lo que querías estar haciendo con Dios diariamente, vamos. O sea, no es que sea sencillo, pero realmente eso es lo que sucede. Cada vez que vos honrás, adorás, sacrificás parte de tu día, de tu tiempo en estas cosas que te hacen caer en idolatría, le estás quitando eso a Dios. Y siempre escuchamos ese análisis de qué tanto tiempo le estás dedicando a tu tiempo, a tu intimidad con Dios, a tu tiempo con Dios. Vamos, solo es ir a la iglesia máximo 2 horas, de las cuales realmente 40 minutos son de escuchar la palabra y los otros son de saludos, de no sé qué, no sé cuánto. O estás haciendo más.
Porque si no empezás a hacer más, va a ser bien difícil que Dios realmente tome su lugar y que vos puedas quitar a esos ídolos de la mesa. Totalmente de acuerdo. O que Él te los pueda quitar, porque también pues, hay que decir eso. Claro, uno... Va a ser difícil que por tus propias fuerzas lo puedas hacer. Pero el nivel de intimidad que ustedes dos han hablado, creo que eso es clave. O sea, la intimidad es un arrepentimiento diario. O sea, si en algún momento alguien cree que ya yo me arrepentí aquel día que levanté la mano en la iglesia, mucha, eso ya pasó, saber cuánto, pues eso es como que vos pensés. Yo llevé a mi esposa de viaje cuando estuvimos de luna de miel. Ajá. ¿Y la has invitado a un café recientemente? Pues no, pero es que yo la llevé de luna de miel. Algo así es. O sea, esto es diario, mucha. O sea, una comunión diaria, intimidad diaria, arrepentimiento diario. O sea, las personas no cambiamos solo con un momento. O sea, las personas necesitamos cambiar todos los días, morir a nosotros todos los días. Esta es una muerte diaria, mucha. Sí, pero el hecho de que sea un tema diario, que no se confunda con que todos los días vas a estar cayendo en lo mismo, ¿vamos? Porque hay gente que dice, estoy luchando con este pecado, pero más que luchando ya son cuates, ¿vamos? Del pecado. Entonces, y dicen, lo que pasa es que es una lucha diaria. Sí, mantenerse o caminar en santidad es una lucha diaria y Dios sabe que por nuestras propias fuerzas podemos volver a caer. Pero no quiere decir que todos los días vas a ir a pedir perdón por lo mismo, ¿verdad? Porque si no, entonces no estás lidiando con la idolatría, no estás lidiando con el pecado, simplemente estás diciendo que lo estás haciendo. Ese arrepentimiento genuino que Luis menciona, porque yo puedo salir de aquí confrontado, evaluándome. Pero paso aquí a la esquina en la tienda del chino a comprar un chicle y se me olvide para comprar un cigarro o una cerveza, ¿verdad? Imagínate. ¿Por qué? Porque sigo, como menciona Carlos, cediendo, siendo cuate de ese placer. Y otro aspecto bien importante es que como cristianos nos da temor abrir nuestro corazón. Nos da temor abrir el corazón al pastor de la iglesia, a algún hermano de la iglesia, a alguien en quien se pueda confiar, porque dirán, tremenda oscuridad que yo tengo y se va a espantar la gente. Y creo que no debería ser así. Bueno, hay que tener cuidado con quién se abre el corazón también, pero eso es algo que quizás está estorbando que muchos cristianos hoy en día estemos ocultando cosas porque no tenemos el valor de abrir nuestro corazón por miedo al que dirán, ¿verdad? Y de eso, Maco, pues como hemos compartido muchas historias, vamos. Parte de eso es que cuando empezó todo esto de Bad Voices era justamente eso, abrir el corazón, ¿verdad? Abrir el corazón para poder sacar lo que ahí está. Porque ahí está, es que ese es el problema, que con que lo oculte no deja de estar. O sea, con que yo lo niegue, no es, olvidémonoslo, tal vez desaparece, no desaparece, se empeora. Sí, esa es la naturaleza de nuestro corazón. O victimizarme una vida entera porque no logro salir de eso, ¿verdad? Pero ese es el punto, no logro salir de eso cuando Dios pagó por mí. No logro o no quiero salir de eso. Porque ese es el punto. Si yo vengo y entiendo ese sacrificio que Él hizo por mí, su fidelidad, su amor, Él me ha sostenido durante todo este tiempo, pero yo sigo en lo mismo. La pregunta es, ¿realmente quiero a Dios o yo no quiero a lo que estoy queriendo? Porque aquí no puedo jugar con los dos, pues soy infiel. ¿Quiero a Dios o quiero al diablo, verdad? Porque entonces, dos mujeres es un camino. ¿Qué es lo que hablábamos cuando hablábamos del dinero? A vos, y lo dice la palabra, no puedes servir a dos señores porque a uno le vas a quedar mal. A uno le vas a quedar mal. Entonces, y como cristianos, siempre estamos jugando en esa línea casi que en tiempo real, cada minuto, cada segundo, cada hora, de a quién le estamos sirviendo. Y nadie nunca le va a llegar a la estatura del varón perfecto, a vos, pero en ese tiempo real, en esa línea, deberías de procurar siempre estarle sirviendo al Señor con todo lo que hagas. Yo no sé qué, la Biblia no dice qué pasó con Gomer o si lo dice, no sé, no. Después de ese episodio que la fue a comprar, vamos, pero
la fue a comprar y no solo la compró, sino que asumo yo que públicamente le volvió a hacer los votos matrimoniales, vamos. No sé qué pasa después, pero en esta historia me costaría mucho pensar que Gomer volvió a caer a la semana, vamos. Quiero pensar que no, pero nosotros sí, vamos. Pues ahí en el versículo que leímos de capítulo 3 decía, yo seré para ti para siempre. No nos da mayores detalles más adelante, pero sí el Señor comienza a explicar cómo esto se asocia justamente entre el pueblo de Israel. O yo no lo he leído, pues tal vez sí está ahí alguien. No, pero no. No, ¿verdad? Pero ¿cómo termina el libro de Oseas? En el verso 14, este tiene 14 capítulos. En el capítulo 14, el último, verso 4 dice, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su resplandor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán del nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver yo ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede tu fruto. Si se dan cuenta, aquí termina esta historia con diciendo yo te voy a perdonar. O sea, yo sé que me vas a ser infiel, pero yo te voy a perdonar. Ahora, miren muchachos, esto podría venir y uno decía, bueno, entonces puedo seguir pecando, puedo seguir prostituyéndome, puedo seguir haciendo lo que se me da la gana porque Él me va a perdonar, porque la promesa aquí del final del libro es que me va a perdonar. Pero dice esto en Romanos capítulo 4, si no estoy mal, dice, sobreabundará el pecado porque sobreabunda la gracia de ninguna manera. No es así. O sea, realmente, si has comprendido el amor de Dios, si has aceptado el amor de aquel que pagó por tus pecados y que pagó por tus transgresiones, lo que debería ocurrir a continuación es que en un amor genuino morimos al yo para amarlo a Él. Porque fue lo que Él hizo. Él murió Él para amarnos a nosotros. O sea, no puede haber un amor no correspondido aquí. Él dio su vida a cambio de la mía. Llegó el tiempo de morir al yo, a lo que yo quiero, a mis deseos, a mis vicios, a lo que la carne me está llevando. Yo debo morir y debo morir cada día porque Él entregó su vida por mí. Lo que correspondería en un matrimonio es que si Él da la vida por mí, yo dé la vida por Él. Y dar la vida. Yo no puedo hacer lo que Él hizo. Yo no puedo dar mi vida en una cruz. Él ya lo hizo y fue una sola vez y para siempre, pero sí puedo mortificar mi carne, mi pecado por el resto de mi vida. Y justo yo le preguntaba a mi pastor una vez cómo se vencía una pasión y la respuesta fue tan simple, no haciéndola. No haciéndola, porque cuando no lo haces, no alimentas tu ego, ese yo que quiere satisfacerse de maneras indebidas. Pero yo me he preguntado eso, ¿cómo morir? ¿Cómo realmente morir? Porque yo como cristiano he llegado a pensar, ¿realmente he rendido y entregado mi vida a Dios de todo corazón? Por mis acciones y por mis hechos lo dudo, lo pongo en análisis. Mis hechos, mis actos me hacen pensar y preguntarme, ¿realmente yo he rendido mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios? Porque yo soy una de las personas que he batallado por hacer su voluntad toda la vida, mucha. Y que el plan de Dios está bonito, pero el mío está mejor, ¿verdad? Y entonces siempre quiero tener yo el timón del vehículo, las llaves. Y como cristiano confieso que es difícil entregarle las llaves a Dios y decir, maneja tú. Y puede sonar ilógico, puede sonar hasta tonto.
Y siendo yo cristiano, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, me niego a rendirme a esa voluntad. Qué difícil, vamos. A mí, vos decís que suena ilógico y suena tonto, pero en este viaje que hemos estado haciendo ya 33 semanas de Bad Boys, y no solo esto, sino que también el desayuno y las conversaciones que tenemos normalmente, yo cada vez me doy cuenta que esa es la realidad de la mayoría de los cristianos, vamos, porque nos venden la fantasía de que en el momento de que pasas al frente, tu vida va a cambiar de inmediato, pero no te explican que esto va a ser una lucha diaria, segundo a segundo, minuto a minuto, que hay días que vas a caer, hay días que te vas a sentir muy bien, y el ser cristiano y el caminar en este camino de santidad, valga la redundancia, no es fácil. Y perdón, y así nos pasa a todos, desde el pastor más pastor hasta el convertido recién convertido. ¿Vamos? Va a ser una lucha de todos los días. Sí, y te vas a sentir desanimado, y por eso es importante ser parte de una comunidad de creyentes, de una iglesia o de un grupo como Bad Boys, donde nos entendemos, nos apoyamos, o sea, sabemos que hoy podemos caer y nos levantamos en el nombre del Señor. O sea, hay que entender una cosa, esta lucha de morir a nosotros cada día es una lucha de verdad en la cual a veces se gana, a veces se pierde. Yo les confieso que el fin de semana hubo un momento donde yo dije, Dios, qué difícil es ser yo. De verdad, yo decía, Dios, no, yo no quiero esto, yo no quiero sentir algo, pero lo siento. Yo no quiero pensar en algo, pero lo pienso. Señor, de verdad, o sea, puro Pablo, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, un momento en el cual uno dice, yo no puedo ser un verdadero cristiano, me cuesta demasiado, o sea, y esa lucha que al rato vengo y digo, bueno, no, o sea, Él pagó su vida por mí, y Él sabe mis pecados y sabe mis debilidades, y en mi debilidad Él se fortalece, y Él pagó por pecados que yo ni siquiera he cometido, pero Él ya los pagó. Y sigue trabajando en mi vida porque, sin embargo, Él me ama, y no entiendo por qué me ama, porque yo sé quién soy y sé con lo que lucho, pero sé que Dios me ama tanto que ya perdonó mis pecados, y lo mínimo que debo hacer, lo mínimo, porque eso es todo lo hizo Él ya lo hizo todo, lo mínimo que puedo hacer es tratar de morir a algo cada día, a algo de mí, algo que ya sé que está mal, a uno de esos ídolos con los cuales he coqueteado todos los días y toda mi vida. O sea, algo. No puede ser que no haga nada. Y no es que Dios me va a premiar lo que hago, es que es lo mínimo de correspondencia, de agradecimiento, de amor que uno debería de darle a alguien que lo ha amado tanto. Intentar, por lo menos intentarlo, morir a eso que me ha dominado durante tantos años de mi vida, morir. Yo creo que humanizamos a Dios, y por eso es que nos cuesta aceptar perdón, nos cuesta aceptar misericordia, porque lo humanizamos. Entonces creemos que nuestros sentimientos son similares a los de Él. Entonces, Dios no me va a perdonar porque yo hice esto, porque como yo no perdono cuando me hacen algo, entonces como yo tengo a Dios humanizado y creo que sus sentimientos son iguales a los míos, ahí no encuentro yo perdón para mí, porque tengo un concepto bien equivocado y fuera de la realidad del inmenso amor de Dios para mi vida. Él mismo dice, sus pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos no son mis caminos. Que en el camino en el que yo ando puedo andar más perdido que el hijo de la Llorona, pero el camino de Dios es perfecto. Pero soy yo el que no tomo la decisión de entrar a ese camino. Pues ese es un tema, ¿verdad? Ustedes de decisión. Dice Juan 3:19 que este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué estamos amando más que a Dios? Porque el juicio es ese. O sea, o es el Señor o no es el Señor. Pero no puede ser a medias el Señor. O sea, esto es un matrimonio serio donde Él prometió fidelidad, Él ha demostrado fidelidad.
Él te ha sostenido a pesar de tus infidelidades. O sea, esto tiene que llegar al punto en el cual volvamos al Señor en arrepentimiento y comencemos a vivir una vida en fidelidad. El tema es la pregunta de siempre, vamos, ¿cómo hacemos eso? Yo al destapar todos estos ídolos y porque al final no solo es la idolatría puntual, sino que es tu corazón, entender por qué tu corazón es idólatra, vos. Sí me reta a mí mismo a empezar a cambiar esas conductas que a veces pueden ser pequeñas o a veces puede ser una cosa que se apodera por completo de mi vida, pero que me alejan, que me alejan de Dios. Vos, cuando hablábamos del tema del dinero, por ejemplo, vos, ya no depender del salario mensual o de la rentabilidad de la empresa o de la no sé qué, simplemente depender del Señor. Depender del Señor, por ¿Cómo supuesto. cuesta eso, mucho? Pero por supuesto hay que trabajar y etcétera, vamos, porque para eso estamos acá. Somos mayordomos de lo que Él nos ha dado, pero sí, todos los días ejercitar, que es uno de mis problemas, la idolatría al dinero, ejercitar esa confianza en Él y no en la plata, vamos. O sea, yo creo que sí hay formas prácticas que puedes ir destruyendo esos ídolos poco a poco. Pues ya para ir finalizando la serie y este capítulo y la serie, pues yo no sé qué se llevan ustedes de esta conversación, ¿verdad? Que digan, bueno, en esto Dios me habló, me reta, pues yo se los he venido diciendo, pero hoy lo digo, es algo que quiero hacer. Yo quiero y le pido a Dios que me dé arrepentimiento genuino. No quiero solo reconocer que vivo pecando o que tengo un pecado o que tengo un pensamiento o que tengo una tendencia. Yo de verdad estoy pidiéndole a Dios un genuino arrepentimiento que me permita de verdad sentir alejarme de eso. O sea, no reconozco que hoy todavía me falta arrepentimiento en muchas áreas de mi vida. O sea, de todo lo que hemos sacado aquí en la mesa a lo largo de estos 5 o 6 capítulos, yo he coqueteado con todos los pecados que aquí hemos hablado. Es la verdad. O sea, yo no me voy a hacer en ese, no. Yo he coqueteado con todos. O sea, yo he sido esa prostituta que le he sido fiel a Dios con todos. Y lo que le pido a Dios es arrepentimiento genuino. No solo voy a reconocerlo aquí delante de ustedes dos y quienes nos oigan, sino que el Señor ponga de verdad un arrepentimiento en mi corazón y que el Espíritu lo haga, va mucho. Estaba leyendo ahorita Deuteronomio 30:19 y dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. A mí este versículo me tocó ahorita porque el mismo Dios está diciendo que pone un camino de vida y de muerte. Y yo he tomado el camino equivocado por mucho tiempo en mi vida. Yo también quisiera tener ese arrepentimiento genuino de empezar a caminar por la vida, porque espiritualmente creo que he estado muerto por mucho tiempo. Y es como el maestro dijo, ¿verdad? No está muerta, solo duerme. Y a veces así es en mi vida. Hombre, Marco no está muerto, solo está dormido. Pero ese despertar espiritual, el único responsable soy yo. No puede ser Carlos, no puede ser Luis. Solo soy yo. Y lo anhelo y lo deseo. Pero hago lo contrario, muchacho. Cuando lo anhelo y lo deseo, hago todo al revés. Es difícil. ¿Qué te llevas? Voy a hacer una oración sincera con Dios. Desnudar mi corazón. Eso es lo que me llevo. Carlos, ¿Qué onda? para cerrar esta serie y estamos... este capítulo. Mira, indudablemente desde el primer episodio de esta serie yo me doy cuenta que soy idólatra. Eso no
no me queda cuestión alguna. Pero para cerrar esta serie y lo que encontramos en la historia de Oseas es darnos cuenta del tamaño del amor que tiene Dios por su pueblo, por nosotros. Y la única forma que podamos alcanzar esa restauración es a través del amor de Dios. Porque eso es algo que nosotros siempre decimos. O sea, aquí no es por lindo no te vino a traer Dios, ¿vamos? O sea, Él vino por amor a vos y porque sabe que lo necesitas y sabía del sacrificio que tenía que hacer para poder rescatarte, ¿vamos? Y la historia de Oseas es un ejemplo excelente de cómo nosotros le fallamos a Dios constantemente, aún después de haberlo reconocido como nuestro Señor y a Jesús como nuestro Salvador. Aún después de eso le seguimos fallando. Y ponemos la foto del otro, de la otra, ahí en nuestra cama y nos acostamos con él, le decimos buenas noches a él y a la vuelta le decimos buenas noches al otro, a la otra. O sea, la única forma que Dios te puede restaurar es por ese gran amor que te tiene, vamos. Entonces, yo creo que ese es para mí el mensaje de cierre más importante que encuentro y la esperanza que encuentro es que ese amor es el que permite la restauración, vamos. Por supuesto, todo lo que decían ustedes, vamos, que esta es una lucha diaria, pero que realmente sea una lucha hacia el camino de santificación, vamos, no que sea una lucha así entre dos amigos, que entre vos y el pecado, que hasta te gusta luchar con él todos los días, sino que realmente busques esa intimidad con Dios, busques esos pasos que te van a ayudar a alejarte de esos ídolos, ¿va? Yo creo que eso es lo más importante. Hablamos de algunas cosas puntuales, ya dijimos, pero hay muchas formas de estos ídolos modernos, vamos. O sea, hay el dinero, el sexo, el materialismo. Yo leía por ahí... Hasta los videojuegos se pueden volver dioses. ¿Pero cuáles? Ahorita ya en la película de Mario. No, mira, nuestra identidad hoy en día, la gente idolatra tanto su identidad que piensa que ya su identidad puede ser lo que ellos quieran porque es más importante que la verdad de Dios. Hay muchas formas de idolatría. Podemos idolatrar a nuestra familia, vamos. Eso no lo hablamos, pero puede suceder. Entonces, no nos quedemos solo con los 4 o 5 temas puntuales que tratamos acá. Busquemos en nuestro corazón qué otras formas de idolatría están y la mejor medida es si es algo que te está alejando de Dios, si es algo en lo que confías más de lo que confías en Dios, si es algo por lo que estás dispuesto a pecar o darle la espalda a Dios. Son preguntas que te tienes que hacer y si esas cosas empiezan a responder esas preguntas de una forma que no le agrada a Dios, es porque es idolatría, vos, y tenés que tratar con ella, tenemos que tratar con ella. Pues buenísimo, Carlos. Marco, de verdad que ha sido un buen final de temporada, una buena temporada que Dios nos regaló de hablar de los ídolos del corazón. Que el Señor nos ayude en las siguientes temporadas que vamos a iniciar. Ahorita no queremos anunciar nada, pero sí queremos hablar de muchas cosas más. Pero ahí vienen temas de relaciones, de nuestras disciplinas espirituales, cosas que queremos ayudar a otros a crecer en el Señor, ¿verdad? Así que así como nosotros estamos siendo confrontados con la palabra, en lo que el Señor nos confronta a nosotros, pues queremos que otros también disfruten de este proceso, porque al final de cuentas es acompañarnos en un proceso de santificación y lo que el Señor nos dé, ¿verdad? Yo cuando voy a la iglesia o cuando iba a la iglesia antes, o sea, todavía voy pues, pero antes era que me hacía esta pregunta y decía, después de tantos años de ir a la iglesia, ¿cómo se le ocurre tanta cosa a los pastores? Pero realmente basta con verse a uno mismo qué es lo que necesita para buscarlo en la palabra. Así que se vienen más cosas, algunos saludos y despedidas. A partir de la semana pasada, para los que nos escuchan ahí, Shock FM nos está colocando en su transmisión en vivo todos los jueves a las 3 de la tarde. Tú, pues, si te acuerdas de la Shock, vos también. Sí. En mis tiempos era la 105.3 FM, ahora es una radio en línea y todos los jueves a las 3 de la tarde nos pueden escuchar
en vivo ahí. Así que gracias a los que nos escuchan por ahí y a los que siempre nos escuchan por las mismas plataformas de siempre, que es Instagram, Spotify, YouTube, donde nos pueden encontrar como Bad Boys 310, el podcast. Así que, mi estimado Maquito, mi estimado Huicho, como siempre es un gusto. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Nos Muchas vemos. gracias.